horizonte existe un hogar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristeza. Bien, hermanos, pedimos las disculpas del caso. Ha habido un pequeño bajón de fluido eléctrico. Gracias a Dios no se ha ido, pero interrumpió la transmisión. Sabemos que en algunas zonas hay restricción de fluido eléctrico por asuntos de mantenimiento. Pero bueno, gracias a Dios ya retornó o ya retomamos la transmisión. Estábamos hablando con respecto a al momento en que el Señor Jesucristo estaba refiriendo con respecto a la ofrenda de esta mujer, ¿no? De este perfume caro de ungir el cuerpo del Señor antes de la sepultura. Y finalmente, el día de ayer meditamos en los versículos del 14 al 16 cuando Judas ofrece entregar a Jesús, ¿no? Entonces, dice el 14, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os entregare al Señor? ¿No? Aquí prácticamente decíamos también el día de ayer que se está manifestando el gobierno de Satanás en el corazón de Judas, ¿no? La evidencia de que este hombre, bueno, al igual que todos, nunca se había, todavía no se había arrepentido, los discípulos todavía tampoco se habían arrepentido del todo, porque ya vamos a ver que después de la resurrección de Jesucristo es cuando recién ellos tienen una real conversión de sus vidas. Sin embargo, aquí Judas, él no se arrepintió, siempre, a pesar de que Jesús lo consideró su amigo, ¿no? Una cosa es que Jesús lo considere su amigo y otra cosa es que este hombre nunca llegue a ser amigo de Jesús, ¿no? Él siempre estuvo con Jesús, eh, participó de todos los milagros, participó de la gloria del Señor, de la manifestación de Dios, incluso fue usado por el mismo Señor para, para sanidades, para milagros, para predicar el Evangelio, ¿no? Entonces, esto nos da referencia de que hay mucha gente que podría estar predicando, podría obrar milagros, podría hacer muchas cosas, supuestamente de parte del Señor, pero que no haya nacido de nuevo. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo y a lo largo del Nuevo Testamento, por medio del apóstol Pedro, por medio del apóstol Pablo, nos advierten que debemos tener cuidado, ¿no? De aquellos falsos pastores, falsos líderes que muchas veces se levantan. Desde entonces buscaban la oportunidad para entregar al Señor. Bien, el día de hoy vamos a meditar en los versículos 17 al 35 de este capítulo de 26 de Mateo. Hay momentos que no sé expresar el amor. Leemos entonces Mateo 26, versículos 17 al 35. Institución de la Cena del Señor. Versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bien. Vamos a ver o a meditar en estos versículos la institución de la Cena del Señor, y luego vamos a ver la traición. Y cuando nosotros hablamos de traición, inmediatamente nuestra mente se va a Judas, ¿verdad? Pero vamos a ver si él fue el único que traicionó a Jesús esa noche. Bien, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Estamos hablando del día 14 de Nisan, que es el primer mes judío. Y quiero hacer una corrección. Ayer mencioné que esto se celebraba el primer día de este mes, pero quiero corregirme. La Pascua se celebra desde el día 14, ¿no? Son aproximadamente 8 días que se celebra esta fiesta, ¿no? Entonces, el primer día de la fiesta, el primer día de esta semana, de los panes sin levadura, vienen los discípulos para preguntarle al Señor: ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Aquí hay un principio muy elemental, estimados hermanos. El principio del sometimiento y la obediencia. Los discípulos sabían que tenían que preparar la Pascua, pero ellos tenían un líder y a él le consultan: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que comas? ¿No? Entonces, ellos esperaron la orden del Señor. Si bien es cierto, hubo iniciativa en ellos, como debe haber siempre en cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, miembros de una congregación, debemos tener siempre iniciativas, ¿no? No esperar que se nos diga algo para hacer las cosas. Sin embargo, no podemos pasar por encima de la autoridad de la congregación. En este caso, tenemos nuestros pastores. Yo podría tener buenas iniciativas,
pero yo no debería imponer mi iniciativa a menos que reciba la aprobación y la autorización de mi líder, de mi pastor, ¿no? Entonces, lo mismo hicieron aquí los discípulos. Ellos sabían que tenían que preparar la Pascua. Tal vez ellos ya tenían algunas ideas de cómo y dónde hacerlo, pero sin embargo van a Jesús, a su líder, a su pastor, y le dicen, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Bueno, tal vez los discípulos tendrían algo pensado, pero el Señor ya tenía todo preparado, ¿no? Entonces Él les dice en el versículo 18, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice. En otras versiones, creo que está en esta versión, a ver, la palabra de Dios para todos, en la traducción del lenguaje actual, dice, vayan a la ciudad y busquen al amigo que ustedes ya conocen. O sea, la casa donde fueron a preparar la cena era de una persona que Jesús conocía y los discípulos también conocían, ¿no? Entonces, más adelante entendemos que este lugar donde celebran la cena luego es conocido como el aposento alto. Y de repente esto ya nos suena más familiar porque recordamos que en el día de Pentecostés, después de la muerte del Señor Jesucristo, después de la resurrección del Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, 120 discípulos estaban en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo sobre ellos. Es este mismo lugar donde Jesús mandó a preparar la cena. Ahora, ¿de quién era la casa de quién era esta casa, ¿no? Se dice que era la casa de Marcos, Juan Marcos, que en ese momento no era discípulo de Jesús o bueno, no estaba entre ellos, aunque también hay una referencia en los evangelios de que había un muchacho que corrió desnudo, cubierto solamente con sábanas cuando el Señor fue apresado. Probablemente era él mismo, sino que él no es contado entre los discípulos, ¿no? Marcos es el que escribe el segundo evangelio, según el canon bíblico, ¿ya? Entonces se supone, muchos comentaristas coinciden de que esta casa era de este hombre, de este muchacho en este momento, en este tiempo, Juan Marcos, ¿no? Entonces era una persona conocida para ellos, ¿no? Tanto para Jesús como para los discípulos. Es más, la madre de Juan Marcos se sabe que era una fiel seguidora de Jesús en estos tiempos, en los tiempos que Jesús ejercía su ministerio sobre la tierra, ¿no? Entonces, es muy probable que esa es la casa, ¿no? Que Jesús dice, vayan a la casa de este hombre conocido nuestro y díganle que voy a celebrar la Pascua allí. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Muy bien. Llega la noche, ¿no? Y prácticamente siendo noche empieza, son las primeras horas del día siguiente, ¿no? Se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía, el Señor les dice, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Bueno, aquí Jesús está siendo específico de que uno de ellos lo va a entregar. Si Jesús hubiese dicho, esta noche voy a sufrir una traición, entonces podríamos nosotros pensar muy bien en quién dirigir nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque vamos a ver que todos, absolutamente todos, traicionaron al Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos lo entregaron, ¿verdad? Todos lo traicionaron, pero uno de ellos, la traición consistía en entregar al Señor al precio de 30 monedas de plata, ¿no? Y ya el trato ya había sido hecho. Judas estaba sentado allí, supuestamente iba a comer la cena con el Señor, ya habiendo recibido un dinero por entregar al Señor Jesucristo. Y ya estaba allí.
O sea, la traición, este tipo de traición, la entrega, ya había sido consumada, ¿no? O mejor dicho, ya los tratos estaban avanzados, solamente faltaba consumar. Sin embargo, esto entristeció en gran manera a todos, ¿no? Porque, bueno, ellos de repente, como todos nosotros, en un momento podríamos pensar, yo nunca traicionaría al Señor, yo nunca le voy a fallar al Señor, yo nunca voy a pecar, ¿no? Cuando tenemos momentos en donde podemos palpar la presencia del Señor y estamos, eh, ya sea en oración o cantándole al Señor, y llega un momento en donde nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y en esos momentos nosotros muchas veces actuamos como Pedro, ¿no? Señor, yo nunca te voy a fallar, te amo más que a mi vida, Señor. Hay un canto que esta letra no es tan correcta, ¿no? Porque no creo que amemos a Dios más que a nuestra vida, ¿no? Sí, deberíamos amarlo, pero no podemos afirmar eso todavía. Entonces, llegan momentos así, en que hay una canción que dice, hay momentos que no deberían terminar, ¿no? Hay segundos que deberían ser eternidad. Es una canción de Danilo Montero. Esta canción, por ejemplo, describe esos momentos, en cuando uno está disfrutando de la presencia del Señor y no quisiera que se termine. Y en esos momentos nuestros pensamientos van, Señor, te prometo que nunca te voy a fallar, ¿no? Ese es el deseo de nuestro corazón en ese momento. Pero termina ese momento y lo primero que hacemos es fallarle al Señor, ¿no? Muchas veces no demoramos mucho en volver a fallarle al Señor, lamentablemente, ¿no? Entonces, en esos instantes los discípulos se sintieron así, tal vez. Que el Señor les diga, uno de ustedes me va a entregar, y todos se sintieron tristes en gran manera, y comenzó cada uno a decirle, Señor, ¿seré yo? Porque ellos ya sabían que Jesús conocía el pensamiento de cada uno de ellos, ¿no? Inclusive ya sabían que tal vez, así como el salmista, habría pecados internos, habría pecados que todavía no se manifestaban, ¿no? El salmista decía, Señor, líbrame aún de los pecados que me son escondidos, ¿no? Entonces los discípulos tal vez habían entendido eso en ese momento, y tal vez el Señor sabe que tal vez yo lo voy a traicionar, Señor, ¿seré yo el que te va a entregar? Y Jesús les da una señal aquí. En el versículo 23 dice, Él respondiendo le dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Y probablemente todos deberían haber tomado atención allí, pero al parecer no tomaron atención a lo que Jesús dijo aquí. Porque si yo quisiera saber quién va a entregar al Señor, y el Señor me dice, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar, entonces yo en ese momento estaría alerta, ¿no? En el supuesto caso de que quisiera estar alerta. Porque me está dando una pista aquí el Señor. Y dice el Señor, sigue diciendo, la verdad del Hijo del Hombre, según está escrito de Él, va a ser entregado. O sea, eso ya está planificado. Pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí nacen ciertas opiniones, ¿no? Y muchas opiniones dirigidas a la contradicción de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué, si ya estaba planificado que Judas traicione al Señor, por qué Dios va a tener que juzgar a Judas por haber traicionado al Señor? Porque incluso vamos a encontrar una parte en la Escritura donde dice que hasta para eso Judas había nacido, para traicionar al Señor. Y que ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo que él iba a traicionar al Señor. Entonces, ¿qué culpa tendría Judas de traicionar al Señor? ¿No? El asunto es que, si bien es cierto, estaba planificado, sin embargo, cada uno es responsable de sus actos. Nosotros, hermanos, tenemos una naturaleza,
Y esa naturaleza es con tendencia a hacer el mal. Y nosotros somos conscientes de que estamos haciendo lo malo delante del Señor. Eso ya acarrea responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando Dios nos juzgue, estando en nuestros delitos y pecados, lo que va a ejercer el Señor es justicia sobre cada uno de nosotros. Porque estamos pecando deliberadamente ante los ojos del Señor. ¿Que podemos evitarlo? Claro. Si nos arrepentimos, si le pedimos perdón al Señor, entonces nuestros pecados son borrados. Pero Judas, hermanos, Judas todo el tiempo, durante 3 años, a él se le vino predicando arrepentimiento. Incluso él predicaba arrepentimiento. Sin embargo, Judas nunca quiso arrepentirse, a pesar de que siempre se le estaba diciendo. Entonces, hay responsabilidad en él. Hay responsabilidad en Judas. Y por eso que aquí el Señor dice, aunque ya está escrito, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, hay responsabilidad en Judas. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, o sea, prácticamente ya estaba en el plan, ya estaba en camino para traicionar. Y Judas, miren, sarcásticamente, o sea, esto es una burla, ¿verdad? Esto es una burla. Miren hasta qué punto había llegado este hombre de decirle, ¿acaso soy yo, maestro? Miren cómo Satanás ya está, prácticamente se apoderó de Judas. Definitivamente. Aquí Judas ya estaba endemoniado. Y no vemos a un endemoniado aquí haciendo alaridos, retorciéndose, ¿no? Entonces, esto nos enseña que no siempre los endemoniados se van a manifestar así. Judas le dice, yo soy, Señor. Sí, ya lo había entregado. Sí, ya había recibido dinero para entregarlo. Miren cómo él de manera irrespetuosa, ¿no? Y sabiendo que Jesús conoce los pensamientos de la gente. Es que es así obra Satanás, hermanos. Sí, ¿soy yo, Señor? Y el Señor dice, eres tú. Tú lo has dicho, eres tú. Y en otros evangelios se registra que Jesús le dice, anda, haz lo que tienes que hacer. ¿No? Y decía hace unos momentos de que los discípulos, a pesar de que Jesús les había dado una señal de quién era el que lo iba a entregar, no pusieron atención a esa parte. Porque a pesar de que Judas incluso le pregunta, ¿soy yo, Señor? Ahora, probablemente escuché a un comentarista decir, por ejemplo, en las pinturas y ciertos pasajes de la Biblia nos muestran que Juan, el apóstol Juan, siempre se sentaba a la derecha del Señor y se recostaba en el pecho del Señor, ¿no? Ahora, este comentarista decía, probablemente Judas estaba al otro lado. Porque, por ejemplo, en una junta directiva, está el presidente de la junta directiva, el secretario por un lado, y al otro lado, ¿quién está? El tesorero. ¿Por qué? Porque tiene que estar cerca por cualquier necesidad que tenga alguna decisión económica que se tenga que tomar. Entonces el presidente de la junta directiva dice, muy bien, vamos a ver cuántos fondos hay, y el tesorero tiene que estar ahí cerca, dígame con cuánto tenemos, con cuánto contamos, ¿no? Y Judas tenía tenía ese cargo, tenía esa, digamos así, esa responsabilidad de las finanzas del ministerio de Jesús. Entonces es muy probable de que Judas haya estado sentado ahí en la mesa al otro lado. Si Juan estaba al lado derecho, Judas estaba al lado izquierdo, ¿no? Bueno, es una pequeña afrenta para los que somos zurdos, ¿no? Bueno, no viene el caso. Entonces, es muy probable que al estar cerca, Judas le haya susurrado al Señor, se le haya acercado a los oídos, Señor, soy yo. El Señor, sí, eres tú.
para que los discípulos no se hayan dado cuenta de que Judas era el traidor. ¿Por qué? Porque también vamos a leer más adelante en los otros evangelios que cuando el Señor le dice a Judas, haz lo que tienes que hacer, Judas salió inmediatamente de ahí. Y nadie se percató. Porque dice la Biblia que los discípulos pensaron que Jesús le había dado un encargo que Judas tenía que cumplir y por eso que salió de la reunión. Y nadie se percató que era porque Judas era el que iba a traicionar a Jesús. No, entonces, estuvieron distraídos ahí los discípulos, ¿no? Pero bueno, aquí evidencia que Judas es el que va a traicionar al Señor. Y lógicamente esto provocó que Judas saliera de la reunión para que no participe de esta sagrada cena, que a partir de este momento se iba a instituir como la cena del Señor. Es que de hecho de esta cena no debe participar nadie que sea indigno, ¿verdad? Entonces a partir de allí, mientras comían, entonces Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Hermanos, yo he leído esta parte muchísimas veces, que Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos. Pero ha sido recién hace poco, específicamente este año, justo en una cena del Señor en la iglesia, cuando el pastor Feliciano Ruiz, explica lo que realmente significó ese momento, cuando Jesús parte el pan y les dice a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo que el Señor les estaba anticipando a los discípulos es que así el pan sin levadura, los que hemos tenido oportunidad de comer un pan sin levadura, por ejemplo, la levadura, la cualidad de la levadura al pan es que lo suaviza, lo esponja, ¿no? Lo hincha y lo hace flexible. Un pan sin levadura es una masa que al cocerla al fuego se vuelve dura. Entonces ese pan, al quebrarlo, no es un corte parejo, ¿verdad? Se resquebraja. Así fue partido el cuerpo del Señor. Horas más tarde, el cuerpo del Señor fue partido así. Cada latigazo que recibió iba rasgando el cuerpo del Señor. Hay una película que cuando la vimos por primera vez, disculpen hermanos, esta película grafica lo más cercano al sufrimiento del Señor Jesús. Me refiero a la película La Pasión de Cristo. Nunca habíamos visto escenas tan sangrientas, tan desgarradoras. Pero así aún peor. Le pasó a nuestro Señor. Y lo soportó por cada uno de nosotros. Toman, coman, esto es mi cuerpo.
los otros evangelios detalla y dice, porque así será partido mi cuerpo por cada uno de ustedes. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La Pascua, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, se inaugura derramando sangre de cordero. Se inaugura derramando sangre de un cordero inmolado, de un cordero puro, limpio, sin mancha, sin heridas, sin golpes. El nuevo pacto también en esta Pascua se celebró, porque ya estaban cenando, ya habían sacrificado o ya habían matado un cordero para esta Pascua, ¿no? Sin embargo, este nuevo pacto se inaugura con el derramamiento de la sangre de Cristo. Y es por eso que el Señor les dice, esto es mi sangre, es la sangre de mi nuevo pacto, que es derramada por muchos para remisión de pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Disculpen, hermanos, a veces hay situaciones que no se pueden contener. Decíamos que el Señor dijo, ya no beberé de este vino. Hubo prácticamente una abstinencia, ¿verdad? Aquí, a partir de aquí, de parte del Señor. Y dijo, ya no voy a volver a beber este vino hasta que lo vuelva a beber nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Hasta ahora el Señor se está absteniendo de beber vino hasta el día que estemos sentados con Él en esa preciosa boda del Cordero, en donde estaremos sentados con Él nuevamente, o Él nuevamente esté sentado ahora con todos nosotros, con todos los redimidos, con todos los que hemos sido lavados por esta sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Y seguidamente Jesús anuncia su negación, la negación de Pedro. Primero descubre, o mejor dicho, descubre al que lo va a entregar. Y ahora va a advertirle a Pedro, Pedro, tú también me vas a traicionar. Y luego le dice a todos ustedes me van a traicionar. Por eso decía al principio, si solamente el Señor hubiese dicho, esta noche voy a sufrir traición, entonces nuestro pensamiento no debería irse solamente a Judas. Porque Judas no fue el único que lo traicionó esa noche. Y aquí el Señor le dice a Pedro, cuando hubieron cantado el himno, miren, el Señor estaba a pocas horas de sufrir el más grande sufrimiento, el sufrimiento que ningún hombre sea capaz de soportar. Hermanos, el ser flagelado, de recibir 40 azotes, porque esa era la forma de la flagelación. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo describe
que las veces que él fue azotado, porque fue azotado más de una vez Pablo, él recibió 39 azotes, Pablo. ¿Por qué? Porque el castigo era recibir 40 azotes. Y se dice que persona que recibía 40 azotes, prácticamente el azote 40 era el que mataba a la persona que recibía los 40 azotes. O sea, cuando ya estaba a punto de recibir el azote 40, ya seguro que el que estaba, el verdugo, tendría compasión de Pablo, porque decía, no, con la próxima lo mato. Entonces se detenían en el azote 39. Y Pablo siempre decía, he sido azotado 40, he recibido 40 azotes menos uno, ¿no? O sea, 39. El Señor recibió la condena completa y no murió en ese momento. Resistió a los azotes. Y no solo eso, inmediatamente después, con ese cuerpo, en ese cuerpo agrietado, partido, así como el pan cuando él partió, le pusieron un manto. Y algunos comentaristas dicen, ¿quién podría soportar sobre una herida abierta que le pongan un manto? Y un manto pues no es una tela, una seda o una gasa, ¿verdad? Como ahora se ponen en las heridas para que de alguna manera cubrir, pero tampoco abrigar mucho la herida, porque se necesita ventilación. Pero lo que le pusieron a Jesús fue un manto pesado para burlarse de él, ¿no? ¿Y en qué condiciones estaría ese manto que le pusieron en las espaldas agrietadas del Señor y que tuvo que soportar eso? Sumado a eso, le pusieron una corona de espinas. Y sumado a eso, hermanos, tuvo que cargar un madero, que como también refieren muchos comentaristas, ese madero no era un madero que recién habían labrado, que recién habían tallado, que recién lo habían cepillado. ¿Cuántos hombres habrían sido crucificados en ese madero? Y Jesús tuvo que cargar esa cruz sucia, ensangrentada de otros muertos anteriores, de otros crucificados anteriores, y tuvo que cargarlo sobre esa espalda agrietada. Miren, todo eso iba a pesar, estaba pesando ya sobre Jesús, de tal modo que cuando va al huerto Getsemaní, él siente ya el peso de todo ese sufrimiento, de tal modo que le dice al Padre, Padre, que pase de mí esta copa, ¿verdad? O sea, Jesús sabía todo lo que se le venía. Sin embargo, vemos a nuestro Señor aquí, cantando. Con razón Pablo y Silas, cuando estaban allí en el cepo, en la cárcel, en lo más profundo, ellos decían, si mi Señor estaba a punto de sufrir cosas peores que yo y estaba cantando antes de sufrir, ¿cuánto más nosotros? Y se puso a cantar. Hermanos, frente a cualquier situación que podamos estar pasando, una de las cosas que podemos hacer, una de las mejores cosas que podemos hacer en esos momentos es cantarle al Señor. Cantarle al Señor. Y hay un salmo, que no recuerdo cuál es ese salmo, que refieren los comentaristas, que se cantaba siempre en la cena de la Pascua, ¿no? Y ellos refieren que probablemente sea este salmo. Voy a luego indicar cuál es ese salmo. Entonces, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. O sea, todos ustedes me van a abandonar, todos ustedes me van a traicionar. No solamente Judas, el que salió corriendo, sino que todos ustedes me van a traicionar esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Y después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea.
Pero Pedro, dice el Señor, no, ¿cómo vas a hablar así? Aunque estos, prácticamente así estaba diciendo, aunque todos se escandalicen, Señor, no, este pecho no, yo no, Señor, yo nunca me voy a escandalizar de ti. El Señor le dice, Pedro, te digo la verdad, esta misma noche, antes que el gallo cante, 3 veces tú ya me habrás negado. No, Señor, no. Si es necesario voy a morir contigo, pero yo nunca te voy a negar. Y los discípulos no se quedaron atrás. Dijeron, no, Señor, tampoco nosotros te vamos a negar. Bueno, lo que vamos a ver más adelante es totalmente lo contrario. Y muchas veces eso sucede lo mismo con nosotros. Muchas veces hay momentos en los que decimos, Señor, lejos de mí esté el negarte. Nunca te quiero negar, nunca más voy a pecar contra ti, Señor. Pero no pasa mucho tiempo y no sucede ni el momento difícil más pequeño para negar al Señor, para abandonar al Señor, para mirar otra cosa. Y empezamos a buscar muchas salidas y al final después, ¿por qué no fui primero al Señor? ¿Por qué no busqué primero al Señor? ¿Por qué primero corrí a tal? ¿Por qué primero fui a tal? ¿Por qué primero hice eso? Cuando debería haber hecho. Lo primero que debería haber hecho es, Señor, postrarme ante Él y decirle, Señor, aquí estoy. O cantar, ¿verdad? Como lo hizo el Señor. Frente a una situación difícil, frente a una prueba que estemos pasando o a una circunstancia difícil que podamos estar pasando o que se nos venga. Lo que deberíamos hacer es empezar a cantarle al Señor. Empezar a cantar al Señor, a adorarle, a alabarle, exaltarle. Orar al Señor, ¿verdad? Es lo que deberíamos hacer. Pero muchas veces, lamentablemente, hacemos lo que Pedro hizo. O hacemos lo que los discípulos hicieron. Si somos lavados por la sangre de Cristo, definitivamente nunca vamos a hacer lo que hizo Judas. Eso sí. Pero sí podríamos en algún momento negar o darle la espalda al Señor. Y eso también es traición. Y si ya lo hemos hecho muchas veces, que creo que es así, pidámosle perdón al Señor. Tienes una pena y tan solo ves problemas o no encuentras la razón. Oremos, bendito Dios. ¿Quién conoce más nuestro corazón que tú, Señor? Y tú sabes cuántas veces te hemos traicionado. Tú sabes cuántas veces te hemos negado, Señor. Tú sabes cuántas veces te hemos dado la espalda. Tú sabes cuántas veces, Señor, nos hemos escandalizado de ti. Ante lo cual, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Ante lo cual en esta mañana te pedimos perdón, Señor. Porque reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que somos traidores, Señor. Perdónanos, Dios mío. Y ayúdanos cada vez a recordar siempre. Cada vez que participamos de tu mesa, como lo haremos hoy, Señor, en la congregación y en muchas congregaciones que celebran la mesa, tu mesa, Señor, el primer domingo de cada mes. Y hoy es primer domingo. Y hoy en nuestra congregación estaremos celebrando tu mesa. Y así como hoy, muchos debemos participar en obediencia a tu palabra.
pero no queremos hacerlo indignamente. Por eso que es necesario, Señor, reconocer cuán pecadores somos. Y nos das esta oportunidad, Señor, para poder venir ante ti y pedirte perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras traiciones, por las veces que te hemos dado la espalda y te hemos abandonado. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder estar delante de ti y frente a situaciones difíciles que podamos estar viviendo, hacer lo que tú hiciste. Tú sabías todo lo que se venía, Señor, pero eso no impidió que alabes al Padre, que cantes al Padre, que eleves tu alma en alabanza al Padre. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y te honramos y te damos gracias, Padre bueno. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos en esta mañana, Señor, y hacernos recordar lo frágiles que somos ante situaciones difíciles. Pero también tu palabra nos enseña que tú estás con nosotros. Aunque te traicionemos, aunque te demos la espalda, tú siempre vas a estar allí con nosotros todos los días para otorgar perdón al corazón arrepentido, al corazón que reconoce su pecado delante de ti. Y reconocemos nuestro pecado delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor. Bendito Dios, no queremos dejar de pedirte y rogarte por nuestros hermanos que puedan estar pasando diversas dificultades, diversas pruebas, Señor, difíciles. Toda prueba, Señor, no es fácil, pero también tu palabra nos enseña que las pruebas no serán mayores a lo que podamos soportar. Nos puedes dar las fuerzas para cantar en medio de las pruebas, Señor. Como lo hiciste tú, como lo hizo Pablo, como lo hicieron, Señor, tus discípulos de la primera iglesia, Señor, que frente a los leones, Señor, en aquellos circos romanos, sabían que iban a ser devorados por los leones, pero la historia registra que ellos se ponían a cantar, se ponían a alabar tu nombre, Señor. Dios mío, los problemas que nosotros estamos pasando no se asemejan en absoluto a estar frente a un león que nos va a devorar. Entonces sí podemos cantar, sí podemos, Señor, adorarte, alabarte. Y Dios mío, pon ese principio en nosotros, pon ese ánimo en nosotros, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad que estemos pasando, que están pasando nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos, pues tengan ese deseo de cantar, ese valor de cantarte, de adorarte, de alabarte, en medio de la circunstancia difícil, Señor. Trae fuerza, esperanza y confianza a los corazones de nuestros hermanos que están pasando por pruebas, Señor. Te rogamos también por nuestros pastores, Dios mío, en cada congregación, como hoy estarán al frente del pueblo, al frente de la congregación, exponiendo tu palabra, Señor, siendo tu voz, hablándonos a nosotros, Señor amado. Usa, Señor, a cada pastor. Llénalos de tu espíritu, de tu palabra, de tu sabiduría, Señor. Dale fuerza, Señor. Necesitan ser fortalecidos también físicamente, Señor. Dale fuerza. Tu
palabra nos enseña, Señor, que tú fortaleces, que tú renuevas las fuerzas a los que esperan en ti, Señor. Padre mío, también te pedimos por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente, Señor. Dios, ya se han contado 100 días del gobierno de nuestro nuevo presidente. Y definitivamente, Señor, necesita de ti. Necesita de tu sabiduría para que sepa gobernar, Señor. Y es urgente que obres en su corazón, Señor. Te rogamos, Dios mío, que obres en su corazón, que tu Espíritu Santo lo pueda mover a arrepentimiento, Señor, porque necesita de tu sabiduría, Dios mío. Como todos nosotros, toda autoridad, especialmente autoridades, Señor, porque están dirigiendo una nación, están dirigiendo una región, una provincia, un distrito, necesitan urgentemente sabiduría de lo alto. Te pedimos, Señor, ten misericordia de cada uno de ellos y de nosotros, Señor. También te pedimos, Dios mío, y te pido por mis hermanos que cada día se unen a esta transmisión. Sus vidas sean llenas de tu presencia, sus hogares sean llenos de tu bendición, de tu amor, sus familias, Señor, sean llenos de tu bendición. Padre, en tus manos estamos. En tus manos están mis hermanos, Señor, y bendícelos. Guárdalos, protégelos. Y concédenos, Señor, quita todo impedimento para poder ir a tu casa hoy, para celebrar, para gozarnos, para adorarte, para exaltar tu nombre y para recibir palabra tuya, Señor. Dios mío, este es el día que tú has hecho para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Glorifícate en nuestras vidas, Dios amado. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bien, agradecer a nuestros hermanos que están con nosotros en esta mañana, a pesar del corte que hubo al principio, pero gracias a Dios perseveramos, ¿verdad? Mercedes Moscol, hermana, Dios la bendiga. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Betty Berchelli, hermana, bendiciones. María Electo, bendiciones, hermanita. Carmen Pajuelo Carvajal, Dios bendiga. Viviana Sánchez Lama, bendiciones. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado. Javier Tomás Vázquez, Dios te bendiga, hermano. Bendiciones a toda la familia. Rosemil Saldarriaga, Dios bendiga, hermana. Alcides Yajahuanca, Dios te bendiga, estimado. Gracias por acompañarnos. Carlos Augusto Alburqueque, estimado pastor, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Patricia Santillán Cisneros, Dios bendiga. Julio Daniel Obregón. Daniel, qué gusto. Dios te bendiga. Saludos, abrazos. Sarela Torres Santillán, Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. Genaro Chero, bendiciones, cuñado. Marisela Calderón, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Marián Cuba, bendiciones. Patricia Santillán, también, bendiciones a todos. Por aquí, a ver, disculpen, tengo que estar echando un vistazo también por aquí. No voy a hacer que... A veces sucede que en el celular no aparecen los que sí aparecen por aquí. Pero creo que ya saludé a todos. Y los que también durante el día de hoy se puedan unir a la transmisión. Siempre deseamos que la gracia y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estimados hermanos, hoy es día de fiesta. Hoy es día del Señor. Nos reunimos en su casa y estamos preparándonos. En nuestra congregación celebramos la mesa del Señor todos los primer domingo de cada mes. Así es que tenemos doble motivo para estar gozosos en esta mañana. Y en muchas congregaciones también lo están haciendo. Así es que hagámoslo en obediencia al Señor, pero lógicamente sabemos que debemos hacerlo dignamente, ¿verdad? Si es necesario pedirle perdón al Señor por todos nuestros pecados, pidamos perdón a nuestro Dios, reconciliémonos de todo corazón con nuestro hermano, si hemos ofendido o se nos han ofendido,
arreglemos antes de la hora, ¿verdad? Así es que gocémonos, hagamos todo lo necesario para gozarnos delante de la presencia del Señor. Estimados hermanos, el día de mañana, si Dios lo permite, 6 de la mañana. Nuevamente iniciamos nuestro horario de entre semana a las 6 de la mañana y esperamos contar nuevamente con la presencia de cada uno de ustedes. Bendiciones hasta entonces.